¿Qué tal? Nuevamente con muchísimo gusto de saludarlos y agradecer que nos sigan acompañando en esta serie de conferencias que hemos organizado para todos ustedes celebrando a los contadores. Vamos a iniciar con la segunda conferencia. El tema será el futuro del contador y tengo el enorme gusto de saludar y presentar al licenciado Alejandro Ponce Rivera. Licenciado Alejandro, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, licenciado. Por la oportunidad de dirigirme a los contadores públicos. Gracias, contador. Y me voy a licenciado, perdón, y me voy a permitir leer una breve reseña curricular. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, director general de la firma Defensa Fiscal Grupo Jurídico, cuenta con más de 40 años dedicado a la materia fiscal, autor de más de 34 libros, por mencionar algunos, son consecuencias que tipifican defraudación fiscal, análisis jurídico de la resolución miscelánea fiscal, la nueva defensa fiscal, mexicanos invencibles ante el fisco, entre otros. Conferencista en temas de defensa fiscal, especialista en fiscal penal, creador y pionero del concepto nueva defensa fiscal, experto en la detección, prevención y corrección de discrepancia fiscal, lavado de dinero y delitos fiscales, conferencista en temas de defensa fiscal, articulista en revistas especializadas en cuestiones fiscales, fue catedrático durante 25 años a nivel licenciatura, especialidad y maestría, fue abogado dictaminador, jefe de grupo y subjefe de departamento en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 1977 a 1982, fue secretario de acuerdos de la Quinta Sala Regional Metropolitana del antes Honorable Tribunal Fiscal de la Federación de 1982 a 1984. Fue subdirector de juicios fiscales federales de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal en 1984 y 1985, entre otros. Bienvenido nuevamente, gracias, licenciado Alejandro. Bienvenidos sean. Gracias, amigo. Bienvenidos sean todos y vamos a iniciar con esta conferencia. Los invitamos para que participen con sus comentarios. Muy buenos días, estimados contadores, los saludo con mucho gusto. Agradezco profundamente que me dé la oportunidad de participar en estas conferencias que se están llevando a cabo para celebrar el Día del Contador Público, celebración que tendrá lugar el próximo miércoles 25 de mayo del 2022. Para mí es un verdadero placer estar participando de estos festejos, porque pues como abogado fiscalista nosotros hemos podido estar activos, vigentes en el mercado durante más de 36 años, gracias a las excelentes relaciones, no solo de negocios, sino también de amistad, que mantenemos con miles de contadores públicos en todo el territorio nacional. Desde luego tenemos muchísimos amigos contadores públicos y sin duda alguna, mis mejores amigos son contadores públicos. Tengo que reconocer que los contadores públicos han sido parte fundamental en la permanencia de nuestro despacho durante más de 36 años. Desde que yo establecí mi despacho allá en el 1 de julio de 1985 en la Ciudad de México, en condiciones un poco adversas, porque yo tenía, cuando dejo el servicio público, yo tenía en puerta dos asuntos que me iban a generar ingresos, uno en 3,5 millones de pesos y otro en 4 millones de pesos, en total 7,5 millones. En ese entonces yo era subdirector de juicios fiscales de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal y mi sueldo era de 200,000 pesos mensuales. Entonces, si comparamos mi sueldo mensual de 200,000 pesos mensuales con los 7,5 millones que debía yo cobrar y que fueron exactamente los que me motivaron a tomar ya la decisión de independizarme y establecer mi despacho, ¿verdad? Desafortunadamente, uno de los clientes que enfrentaba una
investigación ministerial por defraudación fiscal. Desafortunadamente, cuando llegó la hora de pago, lo busco en su domicilio, su esposa me contesta, cuando pregunto por él me cuestiona de parte de quién, le digo que del licenciado Alejandro Ponce Rivera, y me dice la señora, no sabe, le digo, ¿qué señora, qué pasó? Dice, no, pues mi esposo falleció en Monterrey. Mi esposo falleció en Monterrey, le dio un infarto en el hotel y falleció. Entonces, pues ya de entrada, uno de los asuntos en el que iba yo a cobrar 3,5 millones, pues se esfumó y yo ya había renunciado, ya estaba yo en los preparativos de instalar mi despacho y de pronto, pues ese asunto que me había motivado a independizarme, se esfumó. En las mismas fechas tenía yo que cobrarle a la otra empresa, una empresa que se dedicaba a fabricar radios para autos de todas las marcas. También me tenía que pagar 4 millones de pesos de honorarios y cuando llega el momento de cobrar, pues lo busco al empresario por todos lados y no lo encuentro. Entonces hablo con el contador, amigo mío de toda la vida que me había recomendado, el contador Agustín Herrera, y él investiga también y después se reporta conmigo y me dice que pues la empresa había quebrado y que el empresario pues se había ido del país y que estaba en Europa. O sea que circunstancialmente los dos asuntos que me habían motivado a independizarme pues se esfumaron y de los 7,5 millones que estaban programados para cobrarse, pues no se cobró ninguno. En ese momento teníamos una inversión en un enganche de un departamento en Paseos de Tasqueña. No nos quedó otra opción más que retirar ese enganche y con lo que recuperamos del enganche del departamento, pues establecimos nuestro despacho en la Avenida Reforma, esquina con Morelos, enfrente de Bonos del Ahorro Nacional. Y el 1 de julio finalmente, a pesar de todos los contratiempos, pudimos establecer nuestro despacho. Desde luego yo pensaba que con los honorarios que iba yo a cobrar por esos dos asuntos, íbamos a tener calma para empezar a arrancar el despacho, pero lo cierto es que el 1 de julio de 1985, pues ya el dinero que teníamos era escaso y había que pues empezar a trabajar con mucha intensidad. Yo no tenía muchos conocidos empresarios, entonces gracias a Dios me dio la idea de que a través de los contadores públicos podía yo conseguir clientes. Todo contador público que tiene su despacho tiene su clientela y esa clientela tiene problemas fiscales. Entonces, si yo hacía vínculos con los contadores, podía yo trabajar los asuntos fiscales de sus clientes en alianza con ellos, ¿verdad? Y entonces todos los días me dedicaba yo obviamente del directorio telefónico saqué todos los despachos de contadores, los fui ordenando por calle, Avenida Juárez, todas las calles, Insurgentes Norte, Insurgentes Sur, y todos los días yo visitaba cierta área de la ciudad, ¿verdad? Todos los despachos de cierta calle los iba yo visitando uno por uno. Para eso hice unos folletitos en donde hablaba yo de mi trayectoria profesional, abogado dictaminador,
jefe de grupo, subjefe de departamento, secretario de acuerdos del Tribunal Fiscal de la Federación, subdirector de juicios federales de la Procuraduría Fiscal del DF. Y yo tenía 28 años de edad y pues tenía un currículum, una trayectoria en el sector público importante que no era muy frecuente y que no es muy frecuente que a los 28 años de edad alguien haya sido ya abogado dictaminador, jefe de grupo, subjefe de departamento, secretario de acuerdos, subdirector. No era muy frecuente y tengo que reconocer que eso me ayudó mucho, aparte de que todos mis trabajos fueron siempre relacionados con la defensa fiscal, con la defensa de los intereses del fisco ante los tribunales. Entonces, en las conversaciones que yo tuve con muchos contadores, pues yo les decía mi trayectoria, lo que sabía hacer, los servicios que podría brindar a sus clientes y todos los días era visitar mañana y tarde a contadores porque no tenía yo clientes. Afortunadamente todo eso rindió resultados muy pronto y empezamos a recibir llamadas de contadores en donde ya nos encomendaban la tramitación de los asuntos de sus clientes, la impugnación de multas, la impugnación de créditos fiscales, etcétera, etcétera. Empezamos a tener trabajo prácticamente de inmediato, ¿verdad? Entonces, como vemos, desde los inicios de mi despacho, yo siempre he estado íntimamente relacionado con los contadores, a quienes en grande manera les debo el que hayamos podido salir adelante desde un principio, incluso hasta el día de hoy. Por eso yo siento mucho afecto y gratitud por todos los contadores públicos y para mí representa un verdadero placer estar en estos festejos que organiza Sinergia Inteligente, ¿verdad? Probablemente si yo hubiera iniciado el despacho con los honorarios que pensaba yo cobrar, si sí los hubiera yo podido cobrar, no hubiera tenido la necesidad de buscar a contadores para hacer alianzas con ellos y probablemente hoy mi despacho estaría en otras circunstancias muy diferentes, pero fue exactamente el haber iniciado mi despacho en las condiciones adversas que he comentado, el que me forzó a buscar alianzas con los contadores públicos y eso me ha servido considerablemente. Posteriormente empecé a dar pláticas en materia fiscal en Puebla. De pronto daba yo plática en, no sé, a lo mejor en la Coparmex y luego de ahí me invitaba gente de la Canacintra y luego en esa plática de la Canacintra a lo mejor me invitaban de una universidad y de esa universidad me invitaban a otra y luego de ahí me invitaron al Colegio de Contadores Públicos. Luego en algún evento de los contadores públicos me escucharon personas de colegios de contadores públicos de la región, luego me invitaron a ir a esos colegios de la región y poco a poco pues se fueron dando a conocer mis pláticas hasta que llegó el momento en el que pues yo daba pláticas en todo el país y eso permitió que estableciera yo relaciones de amistad con contadores de todo el país. Como mis pláticas siempre fueron encaminadas a resolver problemas fiscales de los contribuyentes, bueno, pues empezaron a llamarme contadores públicos de diversas partes de la República para plantearme los problemas de sus clientes y fue así como cuando no existían redes sociales, cuando no existía internet, ¿verdad? Gracias a esos vínculos que pude establecer en las conferencias que yo impartí en todo el país, gracias a esos vínculos empecé a tener clientes en todo el país y desde luego empecé a trabajar en asociación con contadores públicos de todo el país. Otra vez
mi vínculo con los contadores que me ha permitido salir adelante. Si bien es cierto que empecé a ir a dar pláticas a otros lugares en colegios de contadores públicos, otra vez ocurrió el fenómeno de que muchos de los contadores que iban a mis pláticas también estaban en la Comisión Fiscal de Organismos Empresariales. Como mis pláticas les atrajeron, ¿verdad? Pues me invitaban entonces a Coparmex de otras ciudades, a Canacintra, a Canaco, y luego en esas pláticas no faltaba el contador público que era maestro de alguna universidad, y entonces nos invitaban a las universidades, y luego había en esas universidades contadores que daban en otra universidad clases, y entonces poco a poco se fue ampliando los foros en los que se nos invitaban a dar pláticas sobre cuestiones fiscales. En todos los foros siempre hubo contadores con los que establecí buenas relaciones de amistad y sin sentirlo, ¿verdad? De pronto pues teníamos ya muchos clientes en todo el país y trabajaba yo ya en asociación con muchos contadores públicos. Y eso ha permitido que desde los inicios de nuestro despacho, desde hace más de 30 años, tengamos clientes en todo el país y trabajemos en asociación con contadores públicos de todo el país. Repito, el contador público ha sido fundamental en el inicio de mi despacho, en toda la trayectoria y en los logros que como despacho fiscal hemos tenido. Por eso mi gratitud para todos los contadores públicos en este Día del Contador que se celebrará el 25 de mayo del año 2022. Bien, en esta plática vamos a hablar nosotros sobre qué aspectos conviene que el contador público cuide para que pueda alcanzar el éxito profesional y económico que sin duda alguna se merece, ¿verdad? En el siglo pasado, cuando nace el dictamen fiscal, el contador público tiene la oportunidad de alcanzar el éxito profesional y económico precisamente dedicándose al dictamen fiscal, que en sus inicios y durante muchos años fue una actividad económicamente rentable. El contador público que dictaminaba estados financieros para efectos fiscales tenía una situación económica de bonanza, de abundancia, de prosperidad, y el dictamen fiscal permitía que el contador público alcanzara el éxito profesional y económico. Todo es cíclico, todo tiene su momento, nace, crece, se desarrolla y viene a la baja. Y eso desafortunadamente pasó con el dictamen fiscal. Ya en los últimos años del dictamen fiscal, antes de que ahora se reactive a partir de este año, allá por el 2004-2005, desafortunadamente el dictamen fiscal ya no estaba en su mejor momento, ya estaba un poco devaluado, probablemente porque había ya muchos contadores que se dedicaban al dictamen, ¿verdad? Recordemos que si hay mucha demanda y poca oferta, pues los precios suben, pero si hay poca demanda y mucha oferta, los precios bajan. Entonces supongo que debido a ello de pronto el dictamen se vino a la baja como actividad rentable económicamente. Lo mismo pasó con los abogados fiscalistas en el siglo pasado, desde que se creó el Tribunal Fiscal de la Federación y hasta final y durante años. El abogado que se dedicaba al juicio fiscal pues vivía en abundancia, en prosperidad, porque el juicio fiscal se cotizaba muy bien. Por llevar un juicio fiscal se cobraban normalmente como honorarios el 30% del valor del crédito fiscal que se impugnaba y se anulaba.
el 15% al empezar, el 15% al terminar, una época verdaderamente de oro que hoy no se da para nada, ¿verdad? Muchos que ahora se dedican al litigio no conocen que en el siglo pasado sí era una actividad económicamente rentable. Yo llego a Puebla en octubre de 1985, después de un terremoto, llego con una mano adelante y otra atrás, ¿verdad? En 1985, el 13 de octubre llego a Puebla. Desafortunadamente el día que llego también se descompone mi coche. Según me dijo el mecánico, se le brincó la cadena al motor, tuvimos que meterlo a una reparación mayor y bueno, todo esto en condiciones adversas y sin embargo, repetí el mismo procedimiento que estaba yo llevando a cabo en México. Empecé a visitar contadores y también, por un lado, las relaciones que dejé en México, otras que generé en Tehuacán en lo que me venía a Puebla y el buscar relaciones con contadores en Puebla, todo eso dio frutos con prontitud y por eso, habiendo llegado el 13 de octubre de 1985 a Puebla con una mano adelante y otra atrás, el 1 de febrero de 1986, en menos de 4 años, establecimos nuestro despacho en la Avenida Juárez, que en ese entonces era la más importante de Puebla, y lo establecimos en el edificio Diana, que era el edificio más moderno y más alto de Puebla en ese entonces. Abrimos pues nuestro despacho en 4 meses ahí. En 1988 compré la primera casa, en 1987 al año compré la primera casa, en 1988 compré la segunda casa, ¿verdad? Porque en ese entonces el juicio fiscal era exageradamente rentable. Hoy ya no lo es así, Hoy ya no lo es así. Muy bien, pues así pasó con el dictamen fiscal. Hubo una época muy prolongada desde el 2003 hasta hasta hace poco tiempo, en donde el SAT entró en un proceso de transformación del papel a la tecnología, del papel a la plataforma tecnológica, a las bases de datos digitales, etcétera, ¿verdad? Y en ese lapso en donde el SAT se estuvo transformando, disminuyeron considerablemente las molestias a los contribuyentes. También se incrementaron considerablemente los impuestos. En 2008, recuerden ustedes, entra en vigor el impuesto empresarial a tasa única, que provocaba que o pagabas renta o pagabas IETU, pero tenías que pagar, porque muchas cosas que eran deducibles para efectos de renta no eran ni deducibles ni acreditables para efectos del IETU. Entonces siempre había pago. Se fueron las tasas hacia arriba, entró en vigor el impuesto a los depósitos en efectivo en julio del 2008, la carga tributaria se fue al alza, pero pues yo siento que esto fue inducido por las autoridades fiscales. Simultáneamente aparecieron los factureros, los que te venden facturas que amparan operaciones inexistentes para deducirlas, acreditarlas y artificial e ilegalmente disminuir tu base gravable y pagar menos impuestos. Vino pues, por un lado, el alza de impuestos y luego las facturas compradas y otras estrategias, esquemas agresivos de evasión fiscal para erosionar ilegalmente la base gravable de los impuestos y disminuir el pago de estos, ¿verdad? Trajo como consecuencia, y además sin tanta molestia, trajo como consecuencia que la defensa fiscal durante muchos años no fuera tan indispensable. Ya se pensaba que el abogado fiscalista no servía prácticamente para nada. Eso provocó la devaluación de ese servicio y hoy provoca que el juicio fiscal no sea bien pagado,
no se habían pagado. Bien, pero resulta que en ese ínter el fisco se estuvo preparando en lo tecnológico, en lo informático, en sus bases de datos, en el diseño digital de sus comprobantes, en los formatos electrónicos de declaraciones, etcétera. Además estuvo también modificando las leyes para establecer mayor control sobre todos los contribuyentes, no únicamente sobre los que estaban inscritos en el RFC, sino también sobre los no inscritos que tienen bienes y dinero, prestanombres o informales, ¿verdad? Hizo todo un andamiaje legal para, con mucha facilidad, detectar cuando están violando la ley, y se adoptaron a las autoridades fiscales de infinidad de facultades que permiten que, detectado que un contribuyente está en una situación irregular, prácticamente de inmediato puedan las autoridades llevar a cabo acciones implacables en contra de ese contribuyente irregular, a fin de que la autoridad pueda recuperar los impuestos omitidos a la brevedad posible, sin necesidad de practicar visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, ¿verdad? De tal suerte que hoy en día el juicio fiscal prácticamente no sirve para resolver los graves problemas que aquejan a los contribuyentes. No sirve el juicio fiscal. Ningún grave problema fiscal se resuelve con un juicio fiscal. Máxime que la mayoría de los juicios fiscales se pierden, pero la autoridad inteligentemente ha ido modificando la ley para que sus acciones implacables en contra de los contribuyentes no lleguen a juicios. Por lo tanto, quien enfrenta un grave problema fiscal hoy en día, poniendo en riesgo la conservación de su patrimonio, negocios, dinero y libertad, la solución a ese problema que hoy lo aqueja no es el juicio fiscal, ¿verdad? Eso obviamente provoca que el juicio fiscal todavía se devalúe más. Bien, entonces lo cierto es que en la actualidad prácticamente el 100% de contribuyentes están en una situación fiscal irregular, y además, por los avances tecnológicos y por sus bases de datos, el SAT conoce con precisión en qué irregularidades está colocado cada uno de los contribuyentes. El fisco conoce cómo están absolutamente todos los contribuyentes irregulares, y además, respecto de cada una de las irregularidades, el fisco tiene muchas facultades para, a la brevedad posible, lograr recuperar lo que ese contribuyente evadió en perjuicio del fisco. Desde luego, los contribuyentes que están en esa situación irregular son millones de contribuyentes, porque son casi el 100%, tanto inscritos como no inscritos, ¿verdad? Hay millones de personas físicas que, sin estar inscritas en el RFC, han manejado bienes y dinero durante toda su vida. Bueno, pues todos ellos, de acuerdo a la legislación vigente desde hace muchos años, todos ellos están en discrepancia. Y la discrepancia fiscal configura el delito equiparable a defraudación fiscal previsto en el artículo 109, fracción 1 del Código Fiscal de la Federación. Todos los no inscritos que han manejado bienes y dinero sin declararlos, sin informarlos al SAT, todos están manejando recursos de procedencia ilícita en las operaciones que llevan a cabo, cual están en lavado de dinero. Muchos mexicanos a los que la Unidad de Inteligencia Financiera les inmoviliza sus cuentas bancarias son personas físicas que no están inscritas en el RFC. Y no pensemos que solamente la UIF les inmoviliza sus cuentas bancarias a personas físicas no inscritas en el RFC que manejan montos millonarios. También se las inmoviliza a personas físicas no inscritas en el RFC que manejan depósitos verdaderamente modestos. Aún así, les inmoviliza sus cuentas bancarias. Entonces, pues, hoy
la mayoría de contribuyentes están en una situación de alto riesgo de perder patrimonio, negocios, dinero y libertad. El fisco conoce todas esas irregularidades, pero son tantos los millones de mexicanos irregulares que obviamente el fisco está planeando permanentemente cómo abarcar al mayor número de contribuyentes irregulares en el menor tiempo posible. Ya tiene todas las facultades para llevar a cabo esa labor, aunque seguramente en enero del 2023 se incorporarán al Código Fiscal otras disposiciones que le permitan actuar al fisco con mayor efectividad, con mayor eficacia, con mayor contundencia en contra de los contribuyentes que tienen una situación fiscal irregular. Por otro lado, quiero comentar que yo daba clases en contaduría pública en varias universidades desde 1989, 90, etcétera, etcétera. Y yo daba en las escuelas de contaduría o facultades de contaduría una materia que se llamaba Código Fiscal de la Federación, en donde compartíamos con los estudiantes los puntos más importantes del Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación contempla los derechos del contribuyente, contempla las atribuciones de la autoridad, ahí se ve cuáles son las consecuencias que le puede aplicar la autoridad cuando un contribuyente incurre en determinada consecuencia. Entonces, ahí están previstas las infracciones fiscales, las multas, los delitos, las penas, las causales de determinación presuntiva, los procedimientos de determinación presuntiva, las presunciones legales, las causales de responsabilidad solidaria, o sea, mucha información de los aspectos que la autoridad puede utilizar a su favor para privar a los contribuyentes de su patrimonio, negocios, dinero y libertad. Sin embargo, llegamos al 2022 y desde hace muchos años, pero muchos años, ya en las escuelas de contaduría no se imparte ninguna materia que esté vinculada con el Código Fiscal de la Federación. Sí, en algunas materias totalmente diferentes se ven algunas cosas del código, pero no hay una materia en contaduría pública que hable única y exclusivamente del código. Tal parece, recuerden que todas las universidades forman parte de asociaciones nacionales y todas las asociaciones nacionales de universidades forman parte de confederaciones internacionales. Tal parece que de esas confederaciones internacionales se ha orientado a las universidades de México a que en la carrera de contaduría pública ya no se hable de código fiscal, porque tal parece que se pretende que el contador, al nunca haber escuchado nada de código durante su carrera, al iniciar su carrera profesional, pues no sepa nada de los riesgos que corren los contribuyentes que están en la ilegalidad, que no sepa qué le puede pasar al contribuyente, por ejemplo, cuando no está localizado en su domicilio fiscal, que no sepa qué le puede hacer la autoridad al contribuyente que no ha presentado sus declaraciones, que no sepa qué le pueden hacer a una persona que tiene bienes y dinero sin estar inscrita en el RFC. O sea, tal parece que ya no se pretende que ya el contador no sepa nada de los riesgos que corre un contribuyente para que el contador no pueda prevenirlos, evitarlos o en su momento hacer lo correcto para que ese daño no se le cause. De tal suerte que han tratado las universidades, seguramente por indicaciones de las confederaciones internacionales de universidades, de convertir al contador en alguien que solamente recaba información, que hace asientos contables, que cumple con las NIFs, que hace papeles de trabajo, balanzas de comprobación, que elabora declaraciones y que las envía. Nada más. Labores hasta cierto punto sencillas, tan sencillas
que el fisco actualmente ya casi te envía los formatos de declaración totalmente terminados para que tú hagas los ajustes respectivos a, no sé, depreciaciones, ajustes de inflación, etcétera. Pero prácticamente toda la información ya viene en los formatos que te envía el SAT, incluso de la declaración anual, ¿verdad? Porque esas son labores un poco mecánicas que incluso hoy ya pueden hacer los robots del fisco, ¿verdad? A eso han orillado al contador intencionalmente, para que el contador no sepa qué hacer cuando de pronto, por no estar localizado, le restringen el uso del certificado de sello digital para expedir comprobantes, o por haber presentado sus declaraciones con datos falsos, omitiendo ingresos, inflando deducciones, o por no presentar declaraciones de impuestos, de pronto en una vigilancia profunda le cuantifican impuestos omitidos en montos verdaderamente exorbitantes, ¿sí? Muchas veces el contador no sabe qué hacer en esos problemas, y tampoco los abogados fiscalistas, que toman la decisión de decirle al contribuyente, ¿sabe qué? Mire, por el momento no hay que hacer nada, porque si nosotros presentamos complementarias, vamos a hacer que el fisco se fije en usted. No, si el fisco ya se fijó en él, por eso le mandó la vigilancia profunda. ¿Por qué si ya el fisco detectó que el contribuyente tiene una situación irregular? Si además el contador y el abogado ya saben que el contribuyente tiene una situación irregular, ¿por qué recomiendan al contribuyente que no se haga nada? Que no hay que moverle nada. ¿Por qué? Pues porque no saben qué hacer. No es porque esa sea la mejor solución que beneficie al contribuyente y lo saque del problema. No saben qué hacer. Es como si de pronto ante el médico estuviera un paciente que acaba de sufrir un accidente, que tiene las costillas rotas, que tiene hemorragias, que está en peligro su vida, ¿verdad? Y de pronto el médico dijera, ¿saben qué? No, por el momento no hay que hacer nada, no, se vaya a complicar, no, hay que dejarlo en observación y ya vemos en una semana cómo va evolucionando. Obviamente un médico que actuara de esa manera tan inexplicable, pues sería porque no sabe qué hacer, porque si supiera, claro que de inmediato intervendría quirúrgicamente al accidentado, ¿verdad? Vería cómo repara la columna, cómo detiene las hemorragias, vería él todo lo que tiene que hacer y lo haría porque sabe hacerlo. Pero si de pronto fuera un médico general que no tiene ninguna especialidad, que ni siquiera se ha actualizado, ese médico general, al no saber qué hacer, seguramente diría, ¿saben qué? No hay que hacer nada de momento, ni lo muevan, ni lo toquen, ¿verdad? Sí, pero no porque eso sea lo que más le conviene a la persona accidentada, sino porque no sabe qué hacer. Entonces, cuando de pronto a alguien que ya fue sorprendido por la autoridad fuera del lugar y que le llegaron una vigilancia profunda, decirle, no, sabes que no hay que hacer nada. Y muchos todavía ni siquiera verifican si son ciertas o no las observaciones. Ahí dice que en las declaraciones de pagos provisionales han declarado en todos menos ingresos de los realmente acumulables, que en tratándose de personas físicas, que en pagos provisionales ha deducido cosas en cantidad mayor de la debida, que en el IVA el valor de actos o actividades no coincide, que el IVA acreditable tampoco. Bueno, muchas veces ni siquiera se revisa que esos datos que nos dieron a conocer en la vigilancia profunda, ni siquiera si sean correctos o no. ¿Qué tal si no son ciertos y se pueden desvirtuar? Pues eso nunca lo sabrá el contribuyente, porque el asesor, no hay que hacer nada, incluso ni siquiera revisar, ¿sí? Entonces, todo esto puede deberse al hecho de que desde hace más de una década, en las universidades, en las escuelas de contaduría y facultades de contaduría,
se ha eliminado por completo la materia Código Fiscal de la Federación, de tal suerte que los contadores salen a ejercer su profesión muchas veces sin siquiera saber que existe un Código Fiscal o pensando equivocadamente que el Código Fiscal para lo único que sirve es para calcular recargos, para calcular la actualización, para saber cuáles son las facultades de comprobación, para saber los requisitos de un escrito, ¿verdad? Pero para cosas muy elementales que no sirven prácticamente para nada. En 1987, 1990 y en esos años, ¿verdad?, los colegios me invitaban, los colegios de contadores públicos me invitaban, y las capacitadoras, Coparmex, Anacintra, me invitaban para dar pláticas de Código Fiscal de la Federación, para hablar de los riesgos que corrían los contribuyentes, para dar sugerencias para evitar esos riesgos, para resolver problemas fiscales, para evitar que el fisco te quitara tu patrimonio, tus negocios, tu dinero y tu libertad. Esos temas se trataban en Coparmex, Canacintra, colegios de contadores, etcétera, etcétera. Cuando el fisco se da cuenta de que estamos ejerciendo influencia sobre los contadores y sobre los empresarios, que empiezan a poner atención en el Código Fiscal de la Federación, bueno, el fisco considera que eso no le conviene, porque contribuyentes que conocen aspectos importantes del código no van a dejarse fácilmente que los priven de su patrimonio, negocios, dinero y libertad. Entonces, en 1993, las autoridades envían a mi despacho una visita domiciliaria con 3 objetivos que abiertamente manifestaban: desaparecer mi despacho, desprestigiarme y meterme a la cárcel, ¿verdad? No lo lograron porque mi situación fiscal era impecable, ajustada a derecho. El crédito en ese entonces de $1,5 millones que fincaron a mi cargo, en su momento logré anularlo lisa y llanamente ante el Tribunal Fiscal de la Federación, ¿verdad? Pero sí, el fisco utilizó todo su poder para tratar de evitar que me siguieran invitando a dar pláticas. Incluso Josefina del Orbe, que era una alta funcionaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿verdad?, envió a todos los colegios de contadores públicos una carta que llegó a mis manos, porque yo tengo siempre amigos contadores, en la que les decía que mis pláticas no eran bien vistas por la Secretaría de Hacienda y que a partir de esa fecha ya no iban a tener puntos, motivo por el cual recomendaba que no me invitara. Y eso se fue también extendiendo a Coparmex, Canacintra, Canaco, y hoy en día en los colegios de contadores públicos, en Coparmex, Canacintra, Canaco, en todos lados, las pláticas que se dan son pláticas en donde nada más te dicen cómo hacer algo, cómo presentar la declaración anual, requisitos de las deducciones, pero no te dan conocimientos útiles que realmente te permitan como contador defender, proteger y conservar el patrimonio, negocios y dinero del contribuyente, porque tal parece que se pretende que el contador no se dedique a eso, que no ayude a los contribuyentes a resolver sus problemas fiscales con la intención de que no le quiten patrimonio, negocios, dinero y libertad. Bien, entonces, en este contexto, ¿cuál es el futuro del contador público? ¿Cuál es el futuro del contador público? Bueno, pues el futuro del contador público depende única y exclusivamente de cómo enfrente su profesión. Si el contador público está convencido de que su profesión solo le permite realizar tareas rutinarias, mecánicas, de mero trámite, hacer asientos contables, recabar documentación, balanzas, pólizas, papeles de trabajo, llenar declaraciones y enviarlas, ¿verdad?, pues su futuro no se ve muy promisorio, máxime que en breve lapso las declaraciones, todas las declaraciones, prácticamente te las va a mandar el SAT
para que ya nada más con unos cuantos ajustes las presentes. ¿Sí está claro? Entonces, el contador que solo se dedica a llevar contabilidad, que hoy en su mayoría cobra honorarios no muy importantes por ese importante servicio, ¿verdad? Pues de persistir en esos servicios, su futuro profesional y económico no se vislumbra muy alentador. Recordemos, estimados amigos, que para que triunfemos en la vida, en todos los sentidos, pero para que triunfemos en lo profesional y en lo económico, es necesario que hagamos cosas que nadie más hace, o que lo que todos hacen lo hagamos de manera diferente, que tengamos algo que nos distinga de los demás. ¿Sí está claro? Algo en lo que no tengamos competencia, que no puedan escoger al más barato, porque cuando hacemos lo que todos, el contribuyente inteligentemente dice, bueno, si hacen todos lo mismo, entonces contrato al más barato. Y siempre va a haber uno más barato. Así tú ya te hayas bajado a algo verdaderamente insignificante, ¿no? Siempre podrá haber otro que diga, ¿sabe qué? Yo le cobro la mitad. ¿Sí está claro? Entonces, no podemos alcanzar el éxito profesional y económico haciendo lo que todos de la misma manera que todos. Tenemos que hacer cosas diferentes y a todo lo que hagamos, aunque lo hagan lo mismo los demás, tenemos que hacerlo de manera diferente, de tal suerte que no tengamos competencia. La única forma de que la competencia no nos afecte en nuestros ingresos es tratar de no tener competencia, ¿verdad? Porque nadie más hace lo que nosotros hacemos. Solamente actuando de esa manera podemos alcanzar el éxito profesional y económico. Bien, hoy en día todos los contribuyentes, todos, casi el 100%, es difícil encontrar un contribuyente sobre el cual no haya la amenaza de problemas fiscales y la amenaza de perder patrimonio, negocio de no libertad. Es rarísimo, porque la ley es muy compleja, abarca todos los aspectos de la actuación de un contribuyente, y si no ponemos atención, si no le dedicamos el tiempo adecuado, es muy probable que el contribuyente tenga un cabo suelto, otro cabo suelto, otro cabo suelto, y esos cabos sueltos son precisamente los que le permiten a la autoridad lastimarlo, restringirle el sello digital para expedir comprobantes, mandarle una vigilancia profunda, una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, imponerle una multa. Entonces, pues, tenemos muchos enfermitos en lo fiscal. Casi todos tienen una situación irregular y, consecuentemente, tienen latentes problemas fiscales. ¿Qué necesitan esos contribuyentes? Pues necesitan asesores fiscales que les resuelvan favorablemente a ellos sus problemas fiscales, o que los eviten o que los resuelvan. Si un contribuyente sabe que no ha presentado declaraciones de impuestos, o sabe que las ha presentado con falsedades, que falsamente las ha presentado en ceros, ¿verdad?, que no ha enterado lo retenido, que omitió ingresos, que omitió valor de actos o actividades, que infló deducciones, que infló IVA acreditable, que disminuyó pagos provisionales que no hizo, o que disminuyó pagos provisionales en cantidad mayor de los que sí efectuó, ¿verdad? Si sabe que como persona física ha realizado erogaciones millonarias sin declarar ingresos porque ni siquiera está inscrita, o sabe que ha realizado erogaciones en montos muy superiores a los que declaró en la anual del ejercicio, ¿verdad? O sea, todos ellos están en graves problemas. ¿Qué necesitan esos contribuyentes que están en graves problemas, que casi son el 100% de contribuyentes? Bueno, pues necesitan asesores que les ayuden a regularizar su situación fiscal espontáneamente,
para evitar tener problemas el día de mañana, o si ya surgió el problema, necesitan asesores que los ayuden a resolver favorablemente a sus intereses ese problema fiscal que ya surgió, desde luego todo conforme a estricto derecho. Entonces, ¿de qué sirve al contador que todo mundo tenga problemas si el contador no se dedica a resolver problemas fiscales? De nada le sirve, porque no podrá aprovechar esa oportunidad de servir a los demás con servicios profesionales que tienen demanda, que pueden ser rentables económicamente, porque él no se dedica a eso. ¿Sí está claro? Él está en tareas rutinarias, llevar la contabilidad, etcétera, etcétera. Sí debemos llevar la contabilidad, pero debemos extender nuestros servicios de tal suerte que también resolvamos problemas fiscales. La ganancia no está en llevar contabilidad. La ganancia económica está en resolver problemas. No conozco a un solo contador que haya alcanzado el éxito económico llevando contabilidades. Y en cambio, a los contadores públicos que conozco que han alcanzado el éxito profesional y económico es porque combinan el llevar contabilidad con resolver problemas fiscales de sus clientes, porque en esta última labor es exactamente donde está la ganancia económica. Por eso, estimados contadores, ustedes deben prepararse, si es que anhelan alcanzar el éxito económico y profesional. Si a ustedes les gustaría alcanzar el éxito profesional y económico, ¿verdad? Es importante que tomen la decisión de capacitarse, de prepararse para resolver problemas fiscales. Nadie que no tiene problemas fiscales te va a pagar una cantidad importante de dinero. Pero alguien que tiene severos problemas fiscales, que está a punto de perder su patrimonio, su negocio, dinero y libertad, ese sí puede pagarte cantidades importantes si tú le resuelves sus problemas. ¿Sí está claro? Entonces, por eso es importante que el contador vea como una opción el dedicarse a resolver graves y grandes problemas económicos. Esto es muy difícil que el contador lo entienda, porque en toda su carrera profesional en la universidad nunca le dijeron que él podía dedicarse a resolver problemas fiscales y que si se dedicaba a ello iba a poder ganar dinero en montos justos. Cuando asiste a los cursos en el Colegio de Contador, en la Asociación de Contadores, ¿verdad?, tampoco le dicen eso. Se dedican a enseñarle cuestiones técnicas de cómo hacer esto, de cómo hacer el otro, pero no le enseñan a resolver problemas, y menos le dicen que resolviendo problemas puede ganar dinero. ¿Sí está claro? Y dan dinero en montos importantes. Desde luego, los cursos que se dan en Coparmex, Canacintra, Canaco, menos van a enseñar esas cosas, sino pura cosa irrelevante. Entonces, el contador que anhela, que desea que él, su despacho, sus colaboradores y su familia vivan en un ambiente económico adecuado, de abundancia, de prosperidad, si hay una forma de lograrlo, y esa forma de lograrlo es resolviendo problemas fiscales de los contribuyentes. Si resolvemos un pequeño problema fiscal, bueno, obtendremos un honorario acorde al beneficio que le damos al cliente. Si resolvemos un problema fiscal a un contribuyente mediano, bueno, pues nuestros ingresos serán más o menos regulares. Pero si resolvemos graves y grandes problemas a un contribuyente, nuestro ingreso puede ser verdaderamente importante. Hoy en día hay vigilancias profundas en las que de entrada, en una entrevista de 1 hora, le informan al contribuyente que debe 70 millones, que debe 100 millones, que debe 120 millones. Hoy en día, en las revisiones fiscales que no se manejan adecuadamente,
Como consecuencia de ellas, le notifican al contribuyente un crédito fiscal de 50 millones, de 100 millones, ¿verdad? Entonces vemos qué magnitud de problemas hay para resolver problemas. Entonces, si el contador se capacita para resolver esos problemas, los honorarios profesionales que puede obtener son verdaderamente importantes. Y es importante precisar que esos problemas, restricción de sellos digitales para expedir comprobantes, vigilancias profundas e incluso créditos fiscales provenientes de visitas domiciliares, no se resuelven con juicios, porque la mayoría se pierde. Cuando llega un crédito fiscal producto de una revisión de gabinete, de pronto nos notificaron un crédito fiscal de 20 millones de pesos derivado de una revisión fiscal. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Pues que la revisión no se manejó correctamente, porque si se hubiera manejado correctamente, ese crédito no existía. La mayoría de las irregularidades se hubieran desvirtuado. Lo que el gobierno quería cobrar se hubiera reducido considerablemente durante la revisión, precisamente mediante el trabajo profesional de ir desvirtuando las irregularidades que fácilmente se le imputaban al contribuyente. Ahora, los pocos conceptos que no podemos desvirtuar porque, desgraciadamente, el contribuyente sí incurrió en esas irregularidades, bueno, con toda oportunidad, como no se pudieron desvirtuar durante la revisión, van a venir en el oficio de observaciones o en el acta final. Y ese es el momento adecuado para tramitar la adopción de un acuerdo conclusivo. Un acuerdo conclusivo en el que se logre reducir las multas en un 100%. Y a lo mejor hasta se puede conseguir que a las diferencias de ISR se le apliquen recargos por prórroga en lugar de recargos moratorios. Todo eso se pudo hacer durante la revisión. Si no se hizo nada de eso, si la revisión fiscal se manejó deficientemente, por eso nos acaban de notificar el crédito fiscal de 20 millones. O sea, todo se hizo tan mal que hoy llegó un crédito fiscal de 20 millones de pesos. Pero el contribuyente no está consciente de que el crédito fiscal llegó porque no se manejó bien la revisión. Y por no estar consciente de ello, ¿a quién creen que le encarga la defensa de ese crédito de 20 millones? A los mismos que atendieron deficientemente la revisión fiscal. Y entonces, ¿qué va a pasar al final? Pues que el asunto va a perderse y el crédito se va a confirmar porque los mismos que manejaron deficientemente la revisión fiscal van a manejar la impugnación del juicio. ¿Sí está claro? Entonces, el resolver los graves problemas fiscales del contribuyente en la actualidad no implica que promovamos juicios para todo. El juicio no sirve prácticamente para nada. Tenemos que hacer otro trabajo muy diferente, pero que sí es eficaz y que es precisamente combatiendo las irregularidades. No, el trabajo eficaz es desvirtuar las irregularidades que falsamente se le atribuyen a nuestro cliente, y cuando encontremos que nuestro cliente sí está en irregularidades, regularizar su situación fiscal al menor costo que la ley lo permite, desvirtuando todo lo que se pueda desvirtuar y obteniendo todos los beneficios que se puedan obtener, como son, por ejemplo, la reducción al 100% de las multas y en algunos casos, respecto de las diferencias de renta, la aplicación de recargos por prórroga. Un asesor fiscal, contador y abogado, su función es proteger patrimonio, negocios, dinero y libertad, no hacer trámites únicamente. Es difícil que esto se entienda con facilidad porque en la universidad nunca te lo dijeron, en los colegios de contadores tampoco te lo dicen, y entonces esta es una idea
que choca con todo lo que te han ido enseñando en toda tu vida. Pero, si hoy hay millones de contribuyentes con problemas fiscales, que si no los resuelven van a perder patrimonio, negocio, dinero, libertad, es obvio que esos millones de contribuyentes requieren de alguien que les resuelva sus problemas favorablemente para que no pierdan patrimonio, negocios, dinero y libertad. ¿Y quién es el profesionista que puede dar ese servicio si está capacitado? Más que nadie, el contador público. Porque el abogado fiscalista ni siquiera conoce cuestiones contables. Ve una declaración y parece que está viendo un jeroglífico. No entiende balanzas de comprobación, no entiende pólizas, no entiende papeles de trabajo, no conoce la mecánica de los impuestos, no conoce al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. En cambio, todo eso sí lo conoce a la perfección el contador. Por eso el contador público es el profesionista que, bien capacitado y enfocando su profesión en resolver problemas de los contribuyentes, puede resolverlos, salvar patrimonio, negocio y libertad, y a cambio de ello obtener ingresos verdaderamente importantes, porque siempre el ingreso debe de ir en proporción al beneficio económico, al ahorro económico que se le brinda al contribuyente. Y si el beneficio económico que se le brinda al contribuyente fue cuantioso, así mismo debe ser cuantioso el honorario profesional. Por ejemplo, le salvamos a un contribuyente legalmente 1 millón de pesos, bueno, si se cobra el 10%, el contador podría cobrar 100,000 pesos. Si se le salva y se le ahorra al contribuyente 10 millones de pesos, el contador podría cobrar el 10%, 1 millón de pesos, 1 millón de pesos. Si se le salva al contribuyente 100 millones de pesos, el contador puede cobrar el 10%, 10 millones de pesos. El empresario podría decir, no, es mucho, contador. ¿Cómo? Hay que explicarle que nuestros honorarios profesionales salen del ahorro que se le dio. De los 100 millones que te ahorré, una pequeña parte, una décima parte la destinas a mis honorarios. Mis honorarios van a salir de lo que yo te ahorré. ¿Sí está claro? Entonces, sería muy caro cobrar 10 millones de pesos si el contribuyente tuvo que pagar los 100 millones y todavía el otro quiere cobrar 10. Pero si el contribuyente ya no pagó los 100 millones gracias al trabajo profesional del contador, se los ahorró. Justo es que de esos 100 millones le pague 10 millones al contador. Justo es, si está claro. Entonces, pues, vemos cómo resolver problemas sí puede ser rentable. Y desde luego, si entre más grande sea el problema, más grande va a ser nuestro honorario, es conveniente que el contador busque resolver problemas fiscales cada vez más complejos y cada vez más graves, porque ahí está el dinero. A menos que el contador sienta que trabaja por hobby, que el trabajo nunca es un hobby, ¿verdad? El negocio es no ocio, no descanso. El negocio, el despacho del contador es trabajo, y todo trabajo debe ser productivo y debe ser remunerado. Todo trabajo debe permitir obtener ingresos. Bien, vamos a ver algunos comentarios que estamos recibiendo. Buenos días a todos. Gracias por el regalo de lujo anticipado con esta conferencia del LIC Alejandro Ponce Rivera, quien nos aporta puntos de vista muy importantes para nuestro desarrollo profesional. Gracias, Enrique Morales Sandoval. La idea es la de que el contador público alcance el éxito que se merece. El contador público puede ayudar en grande manera a los contribuyentes y su honorario debe ir siempre en proporción al beneficio que proporciona al contribuyente. Carlos Fuentes, Lic Ponce, ¿qué opina de que el SAT utilice las cartas invitación del SAT para recaudar impuestos y que utilice al contador público para ayudarlos en su trabajo de auditoría? Bueno, cuando el
SAT manda una carta de invitación para decirle al contribuyente en qué está mal. Eso, hasta cierto punto, debiéramos agradecerlo al SAT porque nos está indicando que estamos mal, que algo está mal en nuestra situación fiscal. Por ejemplo, mire, si de pronto yo ahorita empiezo a sentir un dolor acá, un dolor tremendo, y luego todavía empiezo a sentir un sudor, mi temperatura está alta, ¿verdad? Yo debo agradecer a Dios y a mi cuerpo que me está, a través del dolor y a través de la temperatura alta, informando que algo está mal en mi interior y que debo actuar en consecuencia. Si yo tengo síntomas, dolores, temperatura alta, ¿verdad? Tengo que ir al médico. Y el médico tendrá que hacerme estudios para saber qué tengo y una vez que sabe qué tengo, darme el tratamiento para devolverme la salud, ¿sí? No podemos condenar el dolor y la alta temperatura porque son esos factores los que nos permiten detectar que algo está mal. Entonces, cuando el SAT manda una carta de invitación diciendo están mal tus declaraciones por esto y por esto, y te manda ingresos declarados, ingresos de acuerdo a tus CFDIs, deducciones declaradas, deducciones de acuerdo a tus CFDIs, retenciones enteradas, retenciones realizadas de acuerdo a tus CFDIs, nos está diciendo que algo está mal. Entonces, ¿yo qué haría en ese supuesto si fuera mi asunto? Pues de inmediato empiezo a checar con mi contador si es cierto o falso lo que dice la carta de invitación, lo que dice la autoridad. Si después de realizar ese chequeo profundo, con lupa, descubro que lo que dice la autoridad es falso, bueno, pues entonces tendré que recabar todas las pruebas que demuestran que lo que dice la autoridad es falso, y ya que tenga todas las pruebas, empezaré con un escrito, a redactar un escrito, que sea como una demanda, que tenga el capítulo de hechos, de pruebas y de derecho, en donde yo diga, no, las cosas pasaron de esta manera, y voy refiriéndome punto por punto, para que quede claro cómo pasaron las cosas. ¿Sí está claro? En donde voy demostrando que no es cierto que haya tal diferencia. Pondré cuadros en Excel, sumando, no sé, todo lo que tenga que escribir para que yo demuestre que esas irregularidades son inexistentes. Desde luego los hechos tendré que vincularlos con las pruebas que demuestran la veracidad de esos hechos. En el capítulo de pruebas tendré que ofrecer una por una las pruebas, una por una, no en bloque, una por una las pruebas que demuestran que estoy bien. Y en el capítulo de derecho tendré que manifestar que con base en los hechos y las pruebas, mi situación está pegada a derecho y que sí he cumplido con lo que dice tal ley, tal ley, tal ley, tal ley. ¿Sí está claro? ¿Verdad? Obviamente la extensión de ese escrito depende de las irregularidades, de la cantidad de irregularidades, ¿verdad? Y el tiempo que voy a destinarle a la elaboración de ese escrito, pues depende de la extensión del mismo. Puedo tardarme 12 horas haciendo el escrito, pero también puedo tardarme 150 horas haciendo ese escrito. ¿Sí está claro? Pero yo, al contestar, demuestro plenamente que no estoy mal y la autoridad, con todos esos argumentos, lo va a entender y me va a dar la razón. Porque la autoridad, si tú le demuestras que estás bien, lo reconoce, ¿verdad? Ahora, si después de esa investigación yo me doy cuenta de que estoy mal, de que sí es cierto, omití ingresos, deduje más de lo que debía, no enteré lo retenido, ¿qué hago? Pues regularizo mi situación fiscal por varias razones. Inteligentemente lo que más me conviene es regularizar mi situación fiscal para que no se siga generando actualización cada mes, para que no se sigan generando recargos cada mes. A lo mejor ahorita lo que debo es manejable, pero si yo lo dejo, al rato el crédito ya es impagable
porque se hizo como una bola de nieve. Por otro lado, ya entonces pago y todavía puedo pagar viendo qué beneficios me concede la ley, sin multas, etcétera, etcétera. ¿Sí está claro? Para pagarlo menos, pero conforme a derecho. Pero, ¿cómo es posible que yo sepa que sí es cierto? Estoy omitiendo 3 millones de ingresos y lo deje así. Tendría que ser muy inconsciente, ¿verdad? Luego, normalmente las irregularidades que nos dan a conocer en una carta de invitación son delictivas, constitutivas de defraudación fiscal, omitir ingresos, no presentar la declaración. ¿Cuántas veces en la carta de invitación te dicen declaraciones omitidas del ejercicio 2016, del ejercicio? Eso es delito. Entonces, ¿cómo voy a insistir en no presentarlas? O sea, la carta de invitación me está diciendo, estás en estos delitos. Si yo verifico que sí estoy en esos delitos, si me quiero, si me aprecio, si no quiero tener mucho sufrimiento y dolor, tengo que regularizar mi situación fiscal. ¿Sí está claro? Y eso lo puedo hacer gracias a la carta de invitación del SAT. ¿Sí está claro? Entonces, yo tendría que hacer eso porque, por un lado, ya no sigue creciendo mi adeudo y por otro lado, jamás me van a meter a la cárcel, jamás voy a estar sujeto a un proceso porque inteligentemente ya regularicé mi situación fiscal. ¿Sí? Ahora, esto que estoy comentando lo haría en mi caso, pero si es el caso de un cliente, haría exactamente lo mismo. Lo mismo. Claro, ahí sí, cotizando mis honorarios profesionales, dependiendo de la complejidad del asunto, dependiendo de todas las irregularidades que hay que desvirtuar y dependiendo del tiempo que me voy a tardar para hacer el escrito, 200 horas, 100 horas, 80 horas. Un escrito que se hace en una tarde, un escrito que se hace en 3 días, normalmente está hecho mal, porque no se le dedicó al escrito el tiempo necesario para explicar bien todo, de tal suerte de que convenzamos a la autoridad de que nuestra situación está totalmente apegada a derecho. ¿Sí está claro? Desde luego, en la medida en que yo desvirtúe más irregularidades y le genere más ahorros al contribuyente, mi honorario debe ir en proporción a lo que le estoy ahorrando. Si yo casi todas las irregularidades finalmente son ciertas, bueno, no va a haber mucho ahorro. Sin embargo, mi honorario debe ir en función a las horas que trabajé, 20 horas, 100 horas, 150 horas. Imagínate cuántas horas tienes que trabajar, cientos y hay veces miles de horas, porque las revisiones fiscales, las cartas de invitación vienen 2016, 17, 18, 19, 20. Retenciones de IVA, retenciones ISR, sueldos y salarios, retenciones asimilables a salarios, deducciones, ingresos en pagos provisionales, IVA mensual, o sea, todo eso no lo puedes revisar en 10 minutos. ¿Sí está claro? Entonces, si yo veo esas cartas de invitación como una oportunidad de ayudar al contribuyente con seriedad, con profesionalismo, trabajando arduamente en su asunto, de tal suerte que desvirtúe todo lo que se puede desvirtuar y lo que no, lo ayude yo a regularizar pagando lo menos que se pueda conforme a estricto derecho. Bueno, yo sé que ese cliente, su adeudo ya no va a seguir creciendo y nunca me lo van a meter a la cárcel. Y además, gracias a que lo ayudé, honorario justo, ¿sí? Cuando nosotros no hacemos caso a las cartas de invitación, estamos dejando al contribuyente en una situación altamente vulnerable. Por no atenderla, el día de mañana puede llegar a una revisión fiscal. El crédito ya creció más. A lo mejor en ese momento ya no tiene para pagar los impuestos, ¿verdad? Y al rato está en una querella. Y en esa querella va a salir con una cita para una audiencia indicial en donde va a ser vinculado a proceso. Y ni siquiera podrá decir que no fue intencional el delito, porque ahí habrá constancias de que en alguna ocasión hace 3 años te mandaron una carta de invitación diciéndote que no habías presentado la declaración del 2017 y no le hiciste caso.
¿verdad? Te restringieron el sello digital porque y no la presentaste. Llegó una revisión fiscal y nunca presentaste la declaración, o sea que tú intencionalmente cometiste el delito a sabiendas, porque tú ya sabías desde cuándo esta irregularidad y nunca la enmendaste. Entonces, ¿qué le espera al final del proceso penal? Pues una sentencia como culpable. ¿Sí está claro? Entonces, yo sí creo que debemos atender las cartas de invitación. El contador que no atienda las cartas de invitación ni ayuda al contribuyente, ni trabaja, ni cobra honorarios. El contador que inteligentemente atiende profesionalmente las cartas de invitación y realiza un trabajo de excelencia, ayuda al contribuyente para que su adeudo no siga creciendo y para que nunca lo metan a la cárcel. Trabaja y cobra honorarios importantes que dependen su monto depende del ahorro que obtuvo para el contribuyente y de las horas de trabajo que invirtió en ese trabajo. Eso sería lo que nosotros pensamos, estimado Carlos. Robert, nosotros decimos cosas totalmente diferentes a las que te comentan en los colegios, en las maestrías, en los doctorados. Decimos cosas totalmente diferentes, pero en la práctica hemos confirmado que lo que hacemos realmente beneficia a los contribuyentes y nos genera a nosotros ingresos y honorarios justos. Bien. Roberto Cornejo Domínguez, de Zumpango, Estado de México. Saludos. Muy buena conferencia. Nosotros tuvimos una revisión profunda y todo, pero no hemos tenido resolución aún y ya la aclaramos desde septiembre 2021. No importa si has tenido o no contestación. Lo importante es que ustedes sepan que se hizo bien el trabajo, que no hay forma de que la autoridad diga que su trabajo está mal hecho. Ustedes ya desvirtuaron que se hayan omitido 3 millones porque ya hicieron toda la investigación profunda con lupa, ¿verdad? Muy puntual, como si esa revisión lo hubiera hecho. Ya lo hicieron y al hacerla descubrieron que todo está bien. No te preocupes por la respuesta. De hecho, no va a haber respuesta. Pero si todo estuvo bien, jamás te van a restringir el sello digital, jamás te va a llegar una visita domiciliaria ni una revisión de gabinete, jamás vas a estar con una querella y menos en un proceso penal, porque tu trabajo estuvo bien hecho. Claro, si nada más hicimos un trabajo así como para contestar, a ver qué dice la autoridad, pero no estamos convencidos de que está bien hecho, bueno, ahí sí hay el riesgo de que el día de mañana te restringan el sello digital porque no estuvo bien hecha tu trabajo o llegue una revisión fiscal porque no convenciste a la autoridad. Pero uno sabe cuando algo está bien hecho, o sea, cuando yo reviso a un contribuyente y concluyo que no incurrió en las irregularidades de la autoridad es porque ya tengo todas las pruebas, todas que demuestran plenamente que el contribuyente no incurrió en esa irregularidad. Así es como debemos trabajar, estimado Roberto. Por eso es importante que ese trabajo de excelencia que requiere de decenas, centenas o miles de horas se cobre con justicia. Porque si no te pagan, ¿qué aliciente tienes para hacer un buen trabajo? ¿Qué aliciente tienes? El contribuyente muchas veces es el que desmotiva al contador y lo desalienta para trabajar profesionalmente cuando le paga honorarios injustos, pequeños, porque entonces el contador dice, bueno, ¿para qué me esmero para lo que pagan? No, por eso hay que cobrar lo justo para que tengamos esa motivación de en cada trabajo echarle toda la carne al asador. Roberto Cornejo también, si llega a pasar, no pudimos una factura cancelada, pero fue error del cliente porque el proveedor se enojó con él por un pleito con el que ya hubo un contrato. Lo bueno fue que el importe era muy bajo a comparación de otros. Si llega a pasar, no pudimos una factura cancelada. O sea, si hay una factura cancelada que está mal y que va a generar un adeudo, pudo haberse presentado la complementaria pagando
lo que se debe, máxime si era poquito. ¿Para qué tener algo mal ahí? ¿Para qué? Si se puede corregir, ¿no? Ahora, si no se hizo nada más, hay que estar consciente que si algún día llega una revisión o una molestia por esa factura cancelada, ¿verdad? Bueno, de inmediato hay que corregirla. Hay que hacer la corrección. Por ejemplo, de pronto te cancelan el sello digital y en eso tiene que ver la factura cancelada, pues de inmediato presentamos la complementar para que vayamos a pedir la reactivación del sello digital, ¿verdad? Demostrando que ya subsanamos la omisión. Sí existía, pero ya la subsané. O si de pronto llega una revisión fiscal, bueno, en la revisión fiscal visitas, de inmediato hay que hacer esa complementaria o esperarnos a que se levante el acta final para que a través de un acuerdo conclusivo nos condonen la multa. Pero si ya sabes que está mal algo, no, es necio, es malo, es perjudicial para el contribuyente insistir en permanecer en la ilegalidad, porque es como decir, no, yo hasta que no me metan a la cárcel, hasta ahí no voy a corregir esto. Y eso es una decisión nada inteligente. Buen día, Alejandro. Saludos desde Guadalajara, contador Ignacio Bonilla. Muchos saludos, estimado Ignacio. Saludos a todos. Felicidades, Lic Ponce. Contadora Irene Villada de la Ciudad de México. Muchos saludos, estimada contadora. Gracias por compartir, Lic Alejandro, participando desde Veracruz, Regina Alvarado. Muy amable, Regina, por sus palabras. Saludos, muy buena conferencia y gracias por las sugerencias. Olivia Argüello de Aguascalientes. Gracias, Olivia. Saludos, Lic Ponce desde Comitán de Domínguez, Chiapas. Contador Yuri Rico. Saludos. Saludos y abrazos a Lic Ponce desde San Luis Potosí, contadora Flor Gutiérrez. Muchos saludos, estimada contadora. Saludos y gracias por compartir, Lic Alejandro Ponce, Alejandro, de parte de su servidor, CP Sergio Olaya desde Guadalajara. Gracias, amigo. Buenas recomendaciones, Lic Alejandro. Gracias por compartir con los contadores. Un abrazo a la distancia, CP Yamilet Juárez de Tijuana. Muy bien, estimados amigos, pues una vez que ya decidiste dedicarte a resolver problemas de los contribuyentes, que esa sí es una actividad rentable, no puedes tener una situación económica precaria si te dedicas a resolver con eficacia los problemas de los contribuyentes. Por lo menos no debes tener una situación precaria si te dedicas profesionalmente a resolver problemas de los contribuyentes. Para ello es importante, repito, primero que el contador se dedique a actividades rentables y toda actividad rentable tiene que ver con resolver problemas. La única forma de ganar dinero lícito es resolviendo problemas. Y la única forma de ganar mucho dinero lícito es resolviendo graves problemas. Por eso el contador debe buscar graves problemas fiscales, porque esos son precisamente los que le permitirán ayudar en grande manera al contribuyente y, por otro lado, los que le permitirán obtener ingresos importantes. Pero no basta con dedicarse a actividades gravables, rentables económicamente. Es importante que sepamos seleccionar buenos clientes que paguen honorarios justos y con puntualidad. De nada sirve que proporciones servicios rentables económicamente si tienes malos clientes que pagan poco y se retrasan. Ahí nunca vas a alcanzar el éxito económico. Por eso es importante que el contador sepa elegir buenos clientes, porque la situación económica del despacho, del contador y de sus colaboradores depende al 100% de la calidad de sus clientes. Si la situación del despacho del contador y de los colaboradores es de abundancia y prosperidad, es sin duda alguna gracias a los clientes. Pero si la situación del despacho del contador y de los colaboradores es precaria, de mucho sufrimiento, pues también es gracias a los clientes. Por eso es importante que el contador sepa elegir como clientes a contribuyentes que estén dispuestos a pagar honorarios justos y que además los paguen con puntualidad. Desde luego, no es conveniente que tomar como clientes
a personas que abiertamente dicen, ahorita Lic, la verdad no tengo dinero. No. Ningún empresario, ningún comerciante acepta clientes que no tengan dinero. Llegas a la distribuidora de autos y de entrada le dices al vendedor, quiero ver los autos más caros. Nada más que ahorita sí, la verdad no traigo dinero. No, ¿quién te va a atender? Llegas al restaurante de lujo, ¿verdad? Y quiero tomar y beber de lo mejor, nada más que sabe que le dices al mesero, ahorita no tengo dinero. Pues te mandan a volar, ¿sí está claro? Estás en el hospital con el médico que va a operar a tu familiar, una operación delicada, complicada, que requiere incluso de la asistencia de varios médicos, ¿verdad? Y le dices al contador, no, pues doctor, pues a darle, ¿no? Nada más que sabe qué médico, ahorita sí no tengo ni un centavo, no te van a operar. O sea, nadie toma como clientes a gente que no tiene dinero. El contador, a gente que no tiene dinero, no debe tomarla como cliente, si es que quiere alcanzar el éxito profesional y económico. Si el contador quiere triunfar económica y personal, debe tener clientes que tengan dinero. ¿Sí está claro? En segundo lugar, hay que tomar en cuenta esto, que el precio de tus servicios como contador no dependen de si el cliente tiene o no dinero, no depende. El vehículo, el precio del auto que vas a comprar en la distribuidora, no depende de si tienes dinero o no. La cuenta en el restaurante no depende de si tienes o no dinero. Ningún servicio o mercancía, su precio depende de si el comprador tiene o no dinero. Entonces, en nuestros servicios no interesa para nada si el cliente dice que tiene o no tiene dinero. Este es el precio de acuerdo al beneficio que te voy a resolver, a proporcionar, y de acuerdo a las horas que voy a trabajar, ¿verdad? En todo caso, si dice que no tiene dinero, bueno, pues ese debe ser un motivo que debemos tomar en cuenta para no trabajarle. Máxime que mucha gente que dice no tengo dinero, lo dice no porque no tenga, sino porque no quiere pagarte o quiere pagarte lo menos. Entonces, cuidemos en seleccionar a buenos clientes. Desde luego, para que el cliente sea buen cliente, necesita tener una elevada calidad moral, ver a sus semejantes, no como medio para ganar más dinero, no como medio para explotarlos y a costa de esa explotación acumular más dinero, sino debe ver a sus semejantes debe ver al dinero como un medio para ayudar a sus semejantes. Por eso, porque ve al dinero como un medio para ayudar a sus semejantes, una buena persona, un buen empresario paga a proveedores, a los bancos, a sus trabajadores, a los profesionistas que le prestan sus servicios, a su familia, a la sociedad, al fisco, en todos lados pagan lo justo, porque es buena persona. Y esa es la clase de clientes que nosotros, como asesores fiscales, debemos buscar. También deben ser clientes inteligentes, que sepan que todo en la vida tiene un costo y que siempre vas a recibir algo equivalente a lo que estás pagando. Es imposible que alguien te venda una residencia de 50 millones de pesos en 300,000 pesos. Es imposible que en una distribuidora de auto te vendan un automóvil de lujo importado realmente de 10 millones de pesos en 150,000 pesos. Es imposible. Es imposible que alguien te preste servicios profesionales de calidad para resolver un problema de 100 millones de pesos pagándole 100,000 pesos. Es imposible. Entonces, el cliente debe saber que siempre vas a recibir en proporción a lo que pagas. Entonces, pues, tenemos que escoger buenos clientes. También debemos saber cobrar, porque de nada sirve que me dedique yo a actividades rentables económicamente
De nada sirve que tenga buenos clientes dispuestos a pagar honorarios justos si yo no sé cobrar. Para saber cobrar tengo que conocer mi mercancía. Y si mi mercancía es resolver problemas, el honorario siempre debe cotizarse en proporción al ahorro que te voy a generar y a las horas que voy a trabajar. Te voy a ahorrar 3 millones, pero tu asunto es sencillo. Nada más una irregularidad y fácil de desvirtuar. Bueno, pues voy a tomar en cuenta el ahorro que te voy a dar y que voy a trabajar poco tiempo, y el porcentaje lo vamos a fijar en cierto número de porcentajes. ¿Sí está claro? Porque tomando en cuenta lo que te voy a ahorrar y el tiempo que voy a trabajar, ¿verdad? En otro asunto vamos a ahorrar lo mismo, 3 millones de pesos, pero hay 30 irregularidades que hay que desvirtuar cada una por separado. Y además algunas están muy complejas. Hay que invertirle mucho conocimiento, mucha creatividad, hay que dar argumentos verdaderamente importantes para demostrar que estás bien. En este caso, aunque la cantidad es la misma que te vamos a ahorrar, ¿verdad?, el trabajo es mayor, vamos a trabajar mucho más horas. En el otro asunto íbamos a trabajar 15 horas, en este vamos a trabajar 150 horas. Obviamente el porcentaje que se cobre tiene que ir en proporción a ese tiempo que se le va a invertir. Entonces, una vez que nos dedicamos a resolver problemas fiscales, el honorario siempre debe ir en proporción al beneficio que se le va a proporcionar al contribuyente y a las horas que ese trabajo requiere de inversión. ¿Sí está claro? Algo muy importante es que nosotros no trabajamos únicamente cuando estamos con el cliente, con el contribuyente. De hecho, el asesor, el contador, trabaja cuando el cliente se despide. Ya nos entrevistamos, ya nos dieron documentación, pedimos otra, la recabamos, la analizamos, ya tenemos aquí toda la información, ¿verdad? Y se despide el cliente. A lo mejor tuvimos una junta de 2 horas. Bueno, pues cuando él se va, empiezo a trabajar. Y ese trabajo de analizar papel por papel, de ver su contenido, esto para qué me sirve, qué voy a demostrar, luego ir imaginando las soluciones, los argumentos, comparar la ley, y luego empezar a hacer el escrito, los hechos, las pruebas, una por una, los argumentos de derecho. Eso puede requerir 10 horas, 30 horas, 200 horas o más de 1000 horas de trabajo, ¿sí? El cliente no me ve, pero ese escrito no se hizo solo, ¿verdad? Lo hice yo con mi equipo de trabajo, son tantas horas, eso es lo que tengo que trabajar. Nosotros tenemos que explicarle al cliente que nosotros no somos como los médicos. El médico normalmente trabaja cuando está con el paciente, consultándolo o interviniéndolo quirúrgicamente. Una vez que terminó la consulta o la intervención quirúrgica, el médico ya no sigue trabajando con el paciente, trabajará con otros, pero con estos no, porque ya no está con ellos. En cambio nosotros realmente trabajamos cuando no estamos con el cliente. Yo no tengo a mi cliente ahí las 300 horas a mi lado que estoy trabajando en su asunto, él anda en sus cosas y yo estoy en mi despacho con mi equipo de trabajo trabajando en su asunto minuciosamente. ¿Sí está claro? Entonces hay que explicarle al contribuyente que la realización de su trabajo requerirá de tanto número de horas, para que él entienda por qué le estamos cobrando esa cantidad. Los clientes que no quieren pagar el trabajo que corresponde a las horas que se tienen que trabajar y no lo pagan, provocan que el contador no trabaje esas horas, y como no trabaje esas horas, pues el trabajo sale deficiente y consecuentemente no se alcanzan los objetivos esperados. Y al final de cuentas el contribuyente acaba sufriendo pérdidas importantes en su patrimonio, negocios, dinero y libertad. Por eso es importante que el contador tenga herramientas para llevar a cabo un cobro, una cotización y un cobro de honorarios justos. Se puede,
si desde luego el contador se capacita para ello. Quiero comentarles que en nuestro canal de YouTube México Triunfador hemos publicado una serie de 4 videos titulada esa serie Festejando al Contador, que ustedes pueden ver gratuitamente en nuestro canal de YouTube. El primer video de esta serie Festejando al Contador se llama algo así como el despacho del contador. Bueno, el contador es un empresario y debe conducirse y ser tratado como tal. Las reglas que observa un empresario para triunfar en su negocio son las mismas reglas que debe utilizar un contador para triunfar en su negocio, ¿verdad? Debe tener la bodega llena de mercancía. Esta es la bodega del contador, con infinidad de servicios que resuelvan cualquier problema, pero especialmente con servicios que resuelvan problemas graves del contribuyente, ¿verdad? En su bodega debe de haber servicios que los demás no vendan, porque cuando vendemos lo que todos, el cliente escoge al más barato, ¿verdad? Entonces, en ese primer video damos muchas sugerencias para que el contribuyente maneje su despacho como empresario, como empresa, siguiendo las mismas reglas que todos los empresarios exitosos observan en su negocio, ¿sí? Porque el contador es un empresario. En el segundo video de esta serie Festejando al Contador hablamos de cuáles son los servicios profesionales rentables económicamente que le pueden permitir al contador público obtener honorarios importantes. Un comerciante que vende lociones y perfumes piratas, ¿verdad? Tiene ganancias, sí tiene ganancias, pero nunca equivalentes a las ganancias que tiene un comerciante que vende lociones y perfumes originales. La ganancia de este último es mayor. Una distribuidora de autos, cuando vende un auto compacto austero, tiene una ganancia, pero no igual a cuando vende un auto de lujo importado, ¿verdad? Incluso de producción limitada, ¿verdad? Entonces, si los servicios que vende el contador no son rentables económicamente, aunque trabaje mucho, nunca va a alcanzar el éxito económico. Pero si los servicios que proporciona el contador son rentables económicamente, el éxito está asegurado. Y los servicios rentables que puede proporcionar el contador siempre están vinculados a la solución de problemas del contribuyente, y hoy en día todos los contribuyentes tienen infinidad de graves problemas fiscales, motivo por el cual el terreno es fértil para que el contador que se dedica a resolver graves problemas fiscales sirva a los contribuyentes y a cambio obtenga ingresos importantes. Resolver problemas fiscales es el único camino que existe para que el contador público alcance el éxito económico y profesional. Muchos asesores fiscales que se dedican a vender facturas compradas o a vender esquemas agresivos de evasión fiscal, temporalmente tienen un momento de gloria, temporalmente, como lo tuvieron el Chapo Guzmán y todos los narcotraficantes que finalmente terminaron en la cárcel o asesinados, ¿verdad? Algún día esos profesionistas que venden esquemas agresivos de evasión fiscal o comercializan comprobantes que amparan, algún día terminarán en la cárcel y sin propiedades, ¿verdad? Porque el fisco va en ese sentido, ¿verdad? Bueno, mientras tienen un boom transitorio. Si tú te dedicas a resolver problemas fiscales de los contribuyentes conforme a derecho, no vas a ser flor de un día, no vas a tener una época de gloria y después vas a acabar en la cárcel, no. Necesariamente tu éxito será permanente y constante porque todo lo hiciste conforme a derecho, trabajando
con excelencia, ¿verdad? Entonces, el tercer video de esta serie es cómo elegir buenos clientes, en donde abundamos y damos muchos tips que permiten al contador ir discriminando a los malos para quedarse únicamente con los buenos clientes. Y el más reciente que hoy se está publicando, es cómo cobrar honorarios justos, en donde damos reglas que, si se siguen, permitirán que el contador cobre honorarios justos, ¿verdad? Todo esto encaminado a que el contador que quiere alcance el éxito profesional y económico. Muy bien. Buenas recomendaciones, Lic. Alejandro, gracias por compartir con los contadores. Un abrazo a la contadora Yamilet Juárez de Tijuana. Gracias, estimada amiga. Aquí tenemos otros saludos de Ivette Lezama García, de Villahermosa, Tabasco. Saludos, maestro. Muy interesante tema. Gracias. La idea es que todos salgamos adelante como pueblo, y para que salgamos adelante, la labor del contador es fundamental. Porque si el contador ayuda a que los empresarios conserven su patrimonio, negocios, dinero y libertad, podemos salir adelante. Si el contador se mantiene al margen de los problemas fiscales de los contribuyentes, y como consecuencia de ello los contribuyentes pierden su patrimonio, negocios, dinero y libertad, el futuro de los mexicanos es totalmente desolador. Muy bien. Marisela González de Puebla, gracias por compartir sus conocimientos. Saludos. ¿Qué tipo de capacitación usted recomienda que deba un contador tener para ser competitivo? Lo que siempre he dicho es que el contador debe estudiar Código Fiscal de la Federación. Pero Código Fiscal de la Federación no te lo enseñan en la universidad, ni en la licenciatura, ni en la maestría, ni en los doctorados. Código Fiscal de la Federación no te lo enseñan en los colegios y asociaciones de contadores públicos. Código Fiscal de la Federación no te lo enseñan en los cursos que organiza Coparmex, Canacintra, Canaco y demás organismos empresariales. Entonces, eso te obliga a que, si quieres estudiar Código Fiscal de la Federación, pues seas un autodidacta. Afortunadamente, el Código Fiscal de la Federación, si tú le dedicas el tiempo suficiente, es entendible, y entre más conozcas código, mejores servicios vas a poder proporcionar a los contribuyentes y más problemas vas a poder resolver favorablemente, y en esa medida se van a incrementar considerablemente tus ingresos. Entonces, pues ni modo, no hay de otra más que ser autodidacta en Código Fiscal de la Federación. Todos los libros que nosotros hemos publicado, La Nueva Defensa Fiscal, Cómo convertirse en un auténtico asesor fiscal, Facturas compradas, Conductas que configuran defraudación fiscal y cómo evitarlas, todos esos libros giran alrededor del Código Fiscal de la Federación. Por eso, una forma rápida de aprender el Código Fiscal de la Federación pudiera ser consultar, leer, estudiar, aprender el contenido de nuestros libros, que todos ellos hablan del Código Fiscal de la Federación. Si ustedes conocieran y se aprendieran lo que dicen mis libros, ya dieron un paso muy importante para poder resolver graves problemas, ¿verdad? Ya daría. Hay un libro muy importante que da un plan de cómo convertirse en un auténtico asesor fiscal, que es Cómo convertirse en auténtico asesor fiscal, y esos libros los pueden conseguir ustedes en nuestras oficinas. Nuestros teléfonos son, el teléfono nuestro es 22 22 43 22 11, y nuestro correo electrónico es dev-fiscal@yahoo.com.mx. Si tú ves nuestros 4 videos de la serie Festejando al Contador en nuestro canal de YouTube México Triunfador, ¿verdad?, vas a tener ahí en pantalla esos teléfonos y a nuestros datos de contacto,
y en ellos puedes conseguir nuestros libros. También otra forma es tomando nuestra capacitación, por ejemplo, el miércoles, jueves y viernes 25, 26 y 27 de mayo, vamos a impartir un curso que se llama Peligros Fiscales que acechan a las personas no inscritas en el RFC que han tenido actividad económica en los últimos 10 años y cómo evitarlas. Los no inscritos que han tenido bienes y dinero en los últimos 10 años son millones. Todos ellos están en discrepancia fiscal, que es defraudación fiscal equiparada. Todos ellos están en lavado de dinero. Todos ellos necesitan de un contador que regularice su situación fiscal para que el fisco no los prive de su patrimonio, negocios, dinero y libertad. En ese curso vamos a dar mercancía que el contador podrá utilizar para ayudar a muchos contribuyentes que requieren de un contador, con servicios rentables económicamente, ¿verdad? Y en ese curso vamos a dar un material de consulta verdaderamente importante. Vamos a hablar de todos los artículos vigentes que tienen que ver con los no inscritos que manejan bienes y dinero, que son muchos artículos y que nunca vas a conocer de esos artículos en las universidades, licenciaturas, maestrías, doctorados. No vas a conocer de esas exposiciones en los colegios de contadores y asociaciones de contadores, menos en Coparmex, Canacintra y demás capacitadoras. En cambio, en nuestros cursos sí vas a conocer esa información que te permitirá vender servicios rentables con millones de clientes potenciales, porque son millones los mexicanos que sin estar inscritos en el RFC han manejado bienes y dinero y la mayoría de estos mexicanos tienen problemas verdaderamente millonarios. Entonces, bueno, esa podría ser una opción de cómo empezar a incursionar en el conocimiento del Código Fiscal de la Federación. Es difícil porque no hay lugares en donde te capaciten en Código Fiscal, en servicios rentables. Las maestrías hacen maestros, catedráticos, los doctorados hacen investigadores, ¿verdad? No asesores. Entonces, sí es difícil, pero bueno, tú puedes ser un autodidacta y complementar tu formación con nuestros libros y nuestros cursos. Bien, Juan Terán, como siempre seguiremos aprendiendo del licenciado Alejandro. Un abrazo, querido amigo. Igualmente, estimado querido Juan, estimado amigo. Muy bien. Es un gusto poder participar con usted, Liga Alejandro. Muchísimas gracias por compartir con los contadores. Soy la contadora Karina de la Ciudad de México. Mucho gusto, contadora, y muchas gracias. Como siempre, un placer participar con el Liga Alejandro Ponce desde Pachuca. Contadora Natalia Salas. Muy amable, contadora Natalia. Gracias. Mis agradecimientos siempre a Lic Ponce por compartir. Un gran abrazo de los contadores de Monterrey. Soy el contador Humberto Cantú. Gracias, estimado contador Humberto. Saludos. Estamos participando en la conferencia de Lic Ponce. Atentamente, Gerardo Tobón de la Ciudad de México. Muchas gracias, estimado Gerardo. Estamos atentos a la conferencia. Muchas gracias por compartir, maestro Alejandro Ponce, desde Sinaloa. Los saluda la Lic Verónica Zamora. Gracias, estimada Verónica. Un gusto participar. Mil gracias por compartir, Lic Ponce. Atentamente, contadora Mónica Robles desde Morelos. Gracias, estimada contadora Mónica. Buenas tardes, soy Berenice de Toluca, solo para felicitar y enviar un fuerte abrazo a Lic Ponce por la conferencia impartida el día de hoy. Gracias. Estimados amigos, pues ha sido para mí un verdadero placer participar en esta celebración del contador organizada por Sinergia Inteligente. Repito, mis mejores amigos son contadores públicos. He aprendido mucho, pero muchísimo de mis amigos contadores públicos. Todo lo que sé de contabilidad, de deducciones, acreditamientos, declaraciones, pólizas, balanzas, mecánica del impuesto sobre la renta, mecánica del IVA, todo lo que sé, se lo debo a mis amigos contadores públicos. Mi éxito profesional y económico se lo debo a mis amigos, y por eso en esta ocasión he querido compartir con todos los contadores, a manera de devolver un poco lo mucho que he recibido, estas reflexiones dirigidas al contador que tiene hambre de alcanzar el éxito profesional y económico, con la intención de que estas sugerencias les sirvan
para alcanzar ese objetivo legítimo que todo contador debiera tener. Bien, estimados amigos, Sol, te agradezco infinitamente por la oportunidad que me brindaste, pues hemos llegado al final de esta plática. Espero que esta plática les deje tema para reflexionar y que realmente sirva para que ustedes alcancen el propósito de ser exitosos en lo profesional, pero también en lo económico. Estimados amigos, estimados contadores, les agradezco encarecidamente su paciencia, su prudencia de estarme escuchando y pues un abrazo anticipado a todos ustedes con motivo de la celebración el próximo miércoles 25 de mayo del Día del Contador, del cual depende el futuro de todos los mexicanos, porque si los contadores hacen lo correcto, los mexicanos conservarán su patrimonio, negocios, dinero y libertad, y con esa finalidad hemos compartido esta charla con ustedes. Sean muy felices. Gracias. ¿Más preguntas? A ver, Bere, muchas gracias, Liga Alejandro, siempre se aprende algo nuevo con usted. Pamela Barragán, buen día, muchas gracias por dar esta conferencia. Rosalba Gómez, los saludo con afecto y un abrazo, Liga Alejandro Ponce. Saludos desde Chiapas y gracias por compartir, Liga Alejandro. Fátima Pérez, buen día, saludos maestro Ponce. Salomé Paz desde Sinaloa, buen día, saludos, Lig desde Zacatecas. Francisco Sáenz, saludos al maestro Ponce desde Tijuana. CP Moisés Antonio. Marta García, saludos desde la Ciudad de México. Noemí Frank, contadora Noemí Frank, saludos maestro Ponce, excelente como siempre. Javier Guzmán, saludos desde La Piedad, Michoacán, un gusto y un abrazo. Gracias a todos, queridos amigos, y sean muy, muy felices. Gracias, amigo. Pues muchísimas gracias. Antes de concluir con esta conferencia, voy a otorgar un acceso a un evento. Claro que sí, me parece excelente. Bueno, te voy a robar tantito el micrófono. Claro que sí. Ahí estamos, ahí estás. Bueno, pues les vamos a otorgar un acceso en línea para el seminario en impuestos con 24 horas de capacitación, así que los invitamos para que participen. Y pues ustedes se preguntarán cómo se podrán ganar este premio, este acceso en línea, y pues la pregunta va a ser la siguiente: que nos escriban el nombre de 2 de sus libros del licenciado Alejandro Ponce, solamente 2, que nos digan, ¿no? ¿Qué libros son los que ya mencioné? Licenciado Alejandro, y las primeras 3 personas que nos escriban a través de la plataforma de cursos, a través de Facebook y a través de YouTube, las primeras 3 personas van a ser ganadores a este acceso en línea para participar en el seminario en impuestos con 24 horas de capacitación. Así que los invitamos para que nos escriban y en la siguiente conferencia vamos a dar los nombres de los ganadores. Pues muchísimas gracias, amigo, gracias por tu colaboración, Sole. gracias por tu participación, sabes que se te aprecia muchísimo, se te quiere mucho. Igualmente, Sole. Y se te reconoce mucho ese profesionalismo que siempre tienes, ¿no? Gracias. Entonces, te entrego un reconocimiento por tu excelente exposición en esta conferencia, Sinergia Live, denominada El futuro del contador. Muchísimas gracias. Gracias a todos, a Sinergia y a ustedes, estimados amigos. Gracias, amigo. Gracias. Gracias a todos ustedes y los invitamos para que sigan participando en estas conferencias totalmente gratis para todos ustedes, celebrando a los contadores.